¿Cómo no? Y ya está, los saludamos, Carlos Grande, presidente del Partido Solidario Provincia de Buenos Aires y también funcionario del Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Así que lo primero, vamos a hacer un ping-pong de muchas consultas y de muchas cuestiones que le queremos preguntar. Pero en fin, a modo de presentación, contanos, Carlos, primero te saludamos, y cómo están esas construcciones, esos distritos de nuestro Partido Solidario, cómo es allí en Provincia de Buenos Aires, esa provincia tan grande que, por supuesto, a veces desconocemos, ¿no? Cómo son las secciones, los distritos y el desarrollo que tiene nuestro solidario allí. Bueno, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, les cuento. Primero que nada, buenas noches a ustedes ahí en la radio, a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento. Y la verdad que, bueno, la provincia de Buenos Aires es una provincia compleja porque es muy diversa, es muy extensa, tiene 307.000 kilómetros cuadrados, está dividida, voy a contar un poquito, bueno, tiene casi 18 millones de habitantes, de los cuales el 90% prácticamente vive el 70% de esa población vive en el 5% del territorio, lo que se denomina comúnmente el conurbano bonaerense, o sea que tenés 14 millones más o menos de personas que viven en los alrededores de lo que es la capital federal y lo que se denomina después la sección del AMBA. Y está dividida la provincia en 135 municipios, fraccionado en 8 secciones electorales. En ese marco, bueno, en algunas secciones se eligen ahora diputados, en otras secciones se eligen senadores, y en todas, de cara al 7 de septiembre, que serían las elecciones en la provincia, en todas se eligen concejales, concejalas, consejeros y consejeras escolares. En ese entramado, bueno, nuestro Partido Solidario, la verdad que tiene presencia en casi prácticamente 70 distritos de toda la provincia de Buenos Aires. Es un entramado complejo, pero la verdad que nuestro partido, nuestros cuadros políticos son referentes de sus localidades, lo que nos permitió a nosotros construir una organización política en términos de regiones, ¿no? En la zona del conurbano hay más regionales que en la zona del interior de la provincia, donde cada regional es propiamente una sección electoral. No sé si con esto más o menos voy contando o vayamos conversando, si les parece. Claro que sí. La verdad que clarísimo, Carlos. Vos sos funcionario del gobierno provincial, ¿no es cierto? Yo trabajo, sí, estoy en la Dirección General de Escuelas, lo que se denominaría comúnmente un Ministerio de Educación. La provincia no tiene Ministerio de Educación, tiene una Dirección General que viene desde el siglo XIX. Ahí me ocupo de una tarea muy interesante, que es la formación permanente de los docentes de la provincia. En la provincia de Buenos Aires hay 400.000 docentes, con lo cual hay una tarea enorme. El sistema educativo de la provincia es uno de los más grandes de América Latina, comparte en su complejidad y en su cantidad de estudiantes, tiene 5.200.000 estudiantes, la provincia de Buenos Aires, comparte características con el de Sao Paulo y con el del DF de México, con lo cual es uno de los sistemas educativos más grandes de América Latina y a la vez de los más complejos y diversos, porque, bueno, obviamente en la provincia hay escuelas en los centros urbanos, hay escuelas en zonas rurales, hay escuelas en las islas, hay escuelas en contextos de encierro, hay escuelas de un único grado, hay escuelas con una única maestra. Entonces, bueno, tiene una complejidad enorme la provincia y, bueno, a mí me toca acompañar el desarrollo profesional docente de los docentes de la provincia, bueno, que tienen estas características. Digo, decíamos hace un rato, 18 millones de habitantes, 6 millones están adentro de una escuela. Y sin contar a las familias, ¿no? que también conviven con el mundo educativo, con lo cual la educación en la provincia de Buenos Aires es una centralidad enorme
de contacto, de territorialidad, de cercanía con los ciudadanos, las ciudadanas de esta querida provincia que es muy diversa, porque obviamente no es lo mismo la zona de la costa que la zona de la sierra, que la zona de la llanura, que la zona de que las zonas metropolitanas, ¿no? Cada una tiene sus características, sus idiosincrasias, y en esa búsqueda estamos encontrando esa identidad bonaerense que caracteriza a los habitantes de esta provincia, ¿no? Pensábamos en esto de las marchas, ¿no?, que ha habido por el CONICET, por la educación superior, por las universidades y por todo el sistema educativo que, por supuesto, está siendo diezmado bajo este concepto de que no donde hay una necesidad hay un derecho, sino que todo lo contrario, hay un presupuesto que hay que recortarse, aun cuando los derechos sean tan imprescindibles como el derecho a la educación, que por supuesto el ámbito donde vos trabajás es quien determina que se pueda formar para el trabajo, las niñeces, la adolescencia, los jóvenes. Y bueno, con unas universidades tan importantes que tenemos en el país y que también tiene, allí como lo acabas de describir, la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se hace cuando las escuelas están sin presupuesto, cuando están ajustadas, cuando también quienes estudian en sus familias tienen carencias importantes, pero a su vez eligen el sistema público para educarse? Bien, nuestro gobernador, Axel Kicillof, suele decir que estamos frente a un Estado desertor, ¿no? Un Estado nacional desertor de sus responsabilidades, de llevar adelante la política pública, de distribuir las riquezas y los ingresos que la nación tiene y que cada jurisdicción, es decir, que cada provincia debería recibir. Y eso obviamente impacta no solamente en términos jurisdiccionales, sino también impacta en las políticas nacionales. Lo que están haciendo con las políticas públicas, lo vemos no solamente, podríamos hablar de las universidades públicas, podemos hablar, hubo ayer una movilización muy grande en defensa de la salud pública y del Garrahan. Hay problemas con vialidad, la destrucción de vialidad nacional y los problemas que hay en las rutas. Podríamos hacer un listado de lugares donde el Estado Nacional ha desertado, no ha mandado las partidas. Tenemos un Estado Nacional que no tiene un presupuesto nacional, con lo cual está trabajando y distribuyendo en función al presupuesto del 2023. Y eso obviamente que impacta, ¿no? Impacta, como nosotros siempre decimos dentro de nuestro Partido Solidario, decimos que el problema central del modelo, nuestro presidente del partido, Carlos Heller, habla muy seguido de las 4M, ¿no? Y esas 4M que de alguna manera propician el modelo económico, un modelo que tiene una distribución regresiva de la riqueza y que eso obviamente impacta en la vida cotidiana de las y los ciudadanos, porque ese modelo es el mismo modelo que implementó Martínez Dios, es el mismo modelo que implementó el menemismo en los 90, es el mismo modelo que implementó el macrismo con Toto Caputo también como ministro de Economía, y hoy Milei también con Caputo, también con Sturzenegger, llevan adelante con Bullrich, llevan adelante las políticas públicas que impactan de lleno en la vida de las y los ciudadanos. Entonces, bueno, obviamente que frente a eso hay un montón de resistencias. Para mi gusto todavía las resistencias son resistencias aisladas, hay que encontrar algo que enhebre todas esas luchas, que todas esas luchas individuales se transformen en una lucha colectiva y de alguna manera ponerle el freno al modelo de Milei y transformar esta realidad en votos y poder ganar las elecciones. Yo creo que hay una tarea muy simple, muy didáctica que usan las maestras en las escuelas primarias de nuestro país, podría decir, seguramente en Córdoba también sucede, que es unir con flecha, ¿no? Yo creo que la sociedad debería empezar a unir con flecha lo que nos está sucediendo, que es una tarea muy simple para encontrar los responsables frente a estas políticas y encontrar también la posibilidad de un voto que pueda sacarnos de este laberinto complejo en el que estamos metidos, ¿no? Y creo que eso lo resuelve una herramienta, que es la herramienta de la unidad, que es la herramienta de la política y que es la herramienta de una programática común
de cara a seguir generando y recuperando los derechos que estamos perdiendo día a día como ciudadanos. Hay de parte de nuestra audiencia una ansiedad porque te preguntemos por el tema de lo electoral, dado que, bueno, Buenos Aires significa mucho por el peso en el padrón y por toda la historia que tiene. Pero yo, antes de pasar a lo estrictamente electoral, dado que tu trabajo es en nada más y nada menos que en educación, te quiero hacer una última pregunta con respecto a tu trabajo en particular. Si tuvieras que elegir un aspecto de tu trabajo, ¿en cuál sentís que ha tenido un impacto más significativo en tu tarea? Mira, cuando yo llegué a la Dirección General de Escuela de la mano de nuestro ministro Alberto Silioni, no sé si ustedes recuerdan, allá por el 23, por el 21, en el año 21, cuando perdimos esas elecciones de mediano término, hubo un cambio en algunos ministerios del gabinete del gobernador, entre ellos llega como ministro el que fuera ministro de la Nación, Alberto Silioni, ¿no? Y Alberto nos dio una misión apenas llegamos al ministerio. Recuerden, salíamos de la pandemia, salíamos de una situación muy compleja en términos de lo vincular, y él nos puso como norte una tarea, y la tarea era 2 palabras: cercanía y territorialidad. Si yo tendría que decirte, bueno, ¿qué es lo más significativo que tuvieron estos años desde yo asumí el 3 de enero del 2022 mi cargo, y a partir de ahí, bueno, sigo teniendo la continuidad de la tarea hasta que haya otra decisión política que determine otra cosa, pero esa creo que es la más significativa. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque nos encontramos con cada una de las y los docentes de nuestra provincia, porque vimos cuáles eran las preocupaciones que había en el territorio, porque pudimos, bueno, recuperar algo que realmente creo que es intransferible, que es el hecho de la presencialidad, y creo que esa es una de los elementos más significativos. Y después, por otro lado, bueno, interpelar algo que nosotros creemos que es central, que tiene que ver con las prácticas educativas en un contexto complejo como es el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones, el siglo de la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, ahí creo que hay una tarea enorme por parte de las y los docentes de interpelar las subjetividades de los sujetos que habitan las escuelas en la provincia, ¿no? Y esos sujetos que habitan esas escuelas son, por un lado, los estudiantes, por otro lado, los docentes, y de algún modo también recuperar ese contrato social con la familia, que cree en el Estado, que educa a esos niños, a esos jóvenes y a esos adultos para incorporarse o al mundo del trabajo o a la propedéutica del mundo universitario y la educación superior, o simplemente, y nada más y nada menos, que ser ciudadanos responsables, protagonistas y participativos de esta democracia que también debemos resignificar. Así que te diría que la cercanía a la territorialidad es como el gran eje que ha marcado la tarea, al menos en este tiempo y en este contexto. Espectacular. Pasamos entonces a la cuestión más coyuntural, más electoral. Sí, Bien. me quedé pensando ahí en los educadores y las educadoras, ¿no? ¿Cómo enseñar a que no haya bullying en las escuelas, por ejemplo, si el mismo presidente de la Nación hace violencia y bullying desde las redes, desde Twitter o desde Sí. X? Nosotros decimos que todavía la escuela tiene un umbral ético más alto que el de la sociedad. Porque si un niño hace algo que no corresponde, siempre hay un maestro o una maestra que dice que eso no corresponde, que eso no se hace, que pida disculpas, que vuelvan a dialogar las personas que están en alguna situación de conflicto, ya sea ese conflicto adentro de la escuela o el afuera. Ahora es muy difícil hablar del afuera y el adentro en las escuelas. Las escuelas ya no tienen esa frontera tan delimitada. El mundo de la virtualidad trajo aparejado unas nuevas problemáticas,
pero creo que la escuela sí tiene un umbral ético más alto que el de la sociedad, y ni que hablar de un presidente que ha viajado no sé cuántas veces al exterior, y para que tengamos un dato, solo fue a una escuela en todo su mandato, a una escuela privada, no conoce una escuela pública de la República Argentina, y bueno, y no solamente se ha burlado él mismo de los estudiantes que estaban en ese lugar donde él dio su inicio de clases, creo que fue un inicio de clases, sino que creo que ahí lo que nosotros podemos rescatar todavía, que en el sistema educativo, que en la escuela hay una posibilidad de volver a repensar ese contrato social que la sociedad necesita, y que creo que son las y los educadores quizás los responsables de poder recuperar. Siempre la escuela es un lugar de esperanza, siempre la escuela es un lugar de encuentro, de convivencia, y bueno, en estos tiempos complejos, en estos tiempos de crueldad que tiene este presidente, creo que la esperanza todavía está dentro de las aulas de nuestras escuelas en la República Argentina, te podría decir. Bien. Estas próximas elecciones legislativas dieron lugar al nacimiento de Fuerza Patria. Entiendo yo que es con la expectativa de consolidar la unidad dentro del peronismo y dentro del amplio campo nacional y popular. ¿Crees que eso va a ser posible? ¿Y cuál es la expectativa del Partido Solidario como parte de esa nueva formación? Bien, nosotros siempre pugnamos por el encuentro de todas las facciones, especialmente del peronismo, como movimiento hegemónico de este frente que hoy se llama Fuerza Patria. Somos parte constitutiva de ese frente electoral, y una de las cosas que nosotros siempre planteamos es que, bueno, tiene que haber unidad, tiene que haber programática. No tiene sentido la unidad sin programática, porque la programática de alguna manera son los acuerdos que marcan una línea, no solamente de trabajo, sino también de construcción de cara a la sociedad, ¿no? Y de poder esperanzar, como diría Paulo Freire, un gran educador, esperanzar a la sociedad de encontrar una posibilidad de transformación de la coyuntura en la que vive. Creo que nosotros también decimos que ese frente electoral que se ha constituido, hemos firmado todas las fuerzas políticas el 9 de julio, es muy significativa esa fecha también, el encuentro de las organizaciones políticas, organizaciones que tienen presencia en la provincia de Buenos Aires, que algunas tienen presencia en algunas localidades, son partidos vecinalistas, partidos locales. Yo creo que lo central es pegar un salto cualitativo en términos políticos, en términos culturales y en términos ideológicos, de que ese frente que hoy es electoral, como lo fue también los otros frentes, el Frente de Todos, como lo fueron los frentes que hemos conformado hasta el momento, tiene que transformarse en un frente político, ¿no? En un frente que tenga cierta regularidad de funcionamiento, en un frente que pueda poner en discusión algunas cuestiones de lo coyuntural, y no que seamos el amontonamiento en la unidad de una situación, de una sensación y de un momento en el que hay que ocupar la escena pública, ¿no? Evidentemente, la derecha, lo vimos, Ritondo hacía declaraciones sobre esto, ellos hacen la unidad que más le convenga para juntar votos, y nosotros, bueno, ponemos en discusión algunas ideas, alguna forma y algunos elementos que hace que eso sea mucho más complejo en términos de pensar lo político, ¿no? A ellos los unen los negocios, y los políticos de la derecha son empleados del negocio para el cual sirven, y nosotros, que somos militantes de la vida, militantes de las organizaciones políticas y sociales, bueno, nos movilizan otras cosas, ¿no? Compromisos ideológicos, responsabilidades sociales, vínculos con otras instituciones, y entonces, bueno, ese debate que tiene que ir acompañado, ¿no? Unidad programática, transformarlo, el espacio electoral, en un espacio político, bueno, lleva mucho más tiempo, ¿no? Y creo que ahí nosotros tenemos una responsabilidad de por ahí pensar también
a veces en el largo plazo. Yo pondría eso como un valor. El cierre de lista es mañana a la noche, ¿no es cierto? Exactamente, ya en varias localidades estuvieron cerrando hoy, nosotros, bueno, nos va llegando el reporte de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, que en algunos lugares, en algunas localidades ya se van cerrando las listas, que están ocupando algunos lugares en esas listas, y mañana se terminará de resolver, muy complejo viene el cierre de listas, mañana se terminarán de resolver las listas por secciones electorales, es decir, las secciones donde se eligen senadores provinciales y las secciones donde se eligen diputados provinciales. Sí, no, una cuestión sobre perspectiva de género. Allí en el Norte Sol vemos que en alguna oportunidad han promovido a la ley Micaela, las prevenciones de las violencias, y han estado con una fuerte impronta inclusiva trabajando todas estas temáticas. Bueno, también ha sido candidato, ¿no? Quería preguntarte sobre eso, sobre cómo te parece que podríamos ahora entrar en nuestras propuestas desde ese punto de vista, ya que, por supuesto, no tenemos ministerio y la función pública no tiene más la obligación de tener ley Micaela, bueno, y en el sistema educativo, la ESI y todo lo que se había logrado avanzar en conciencia para los alumnos se termina desmadrando cuando empiezan a incluir otras versiones, ¿no? Otras versiones pro vida, otras versiones negacionistas de los derechos de las mujeres. Bueno, es una impronta que tienen mucho que desear, con una impronta religiosa extraña también. Bueno, la hice larga, pero básicamente... No, pero está muy bien el marco de esta... Yo te digo 2 o 3 cosas, ¿no? Primero, nosotros hemos hecho actividades dentro del partido sobre la ley Micaela. La provincia de Buenos Aires sí tiene un ministerio de mujeres, creo que es la única provincia que tiene un ministerio de mujeres. Sí tiene una dirección de educación sexual integral que pertenece a la Dirección General de Cultura y Educación, y ahora hemos repartido una biblioteca que ha llegado a todas las escuelas, una biblioteca sobre educación sexual integral. Hay una política no solamente sobre la cuestión de género, sino también sobre el tema de las violencias, que nosotros estamos muy preocupados sobre esa cuestión. Eso por un lado en términos de lo institucional en la provincia, te podría decir. Después en términos de lo orgánico, nuestras compañeras del Frente de Mujeres y Diversidad realmente también están haciendo un trabajo enorme, se están empezando a juntar, han hecho actividades, han hecho cines debates, son compañeras que tienen un grado de representación dentro de nuestra fuerza política y que también están ya organizándose de cara al Encuentro Nacional de Mujeres, con lo cual nosotros creemos, a diferencia de lo que quiere plantear el gobierno nacional sobre la agenda woke, nosotros creemos que la garantía de derechos de todos los sectores sociales que están representados en una diversa expresiones de lucha, por ejemplo, el tema de lo que fue todo ese movimiento feminista, todo ese movimiento que irrumpió en el escenario callejero hace un par de años, bueno, presentó para mí, frente a este nuevo contexto, un nuevo sujeto social, así como en su momento los movimientos sociales irrumpieron en el escenario, el movimiento feminista irrumpió en el escenario del debate político, del debate ideológico y de la cultura, de una discusión que estaba bastante ausente en la agenda nacional. Evidentemente, no hay, como dice García Linera, no hay victorias eternas ni hay derrotas eternas. Ahora estamos en un proceso de repliegue, pero yo creo que los momentos de resistencia tienen que servir para acumular fuerza, profundizar esa agenda. Yo creo que ahí hay todavía mucho para contar, para decir, para estructurar las luchas, y creo que el feminismo tiene una presencialidad muy profunda en la agenda global. Pero bueno, evidentemente, como bien lo decías,
hay una tensión entre lo que pasa con la política nacional y los recortes de las políticas públicas y lo que pasa en los lugares de resistencia donde el movimiento feminista todavía sigue teniendo, no solamente el movimiento feminista, sino las diversidades siguen teniendo una presencia muy, muy potente, ¿no? Las legislativas siempre nos han resultado complejas y varias con resultado adverso para el movimiento nacional y popular. ¿Cuál entendés que va a ser el principal eje de esta campaña que se avecina y cómo ves las perspectivas de Fuerza Patria ahí en Provincia de Buenos Aires? Bueno, mirá, yo creo que hay una interesante dualidad para plantear de cara a la campaña de lo que hay que hacer. Yo comparto que no van a ser unas elecciones fáciles, que van a ser unas elecciones de medio término en una sociedad que todavía no logra esto que decía yo hace un rato, unir con flechas lo que nos está pasando y quiénes son los verdaderos responsables de lo que nos está pasando. Pero bueno, yo lo que creo que a la fuerza del cielo que plantea Javier Milei, el topo del Estado, el topo que vino a destruir el Estado, nosotros le oponemos la fuerza de la producción, la fuerza del trabajo, la fuerza de la participación, la fuerza de la educación pública, de la educación superior, de la salud. Yo creo que ahí hay un elemento central de por dónde tiene que ir nuestra campaña, de por dónde nosotros tenemos que volver a hablar. Se están cerrando muchas fábricas, hay muchos despidos. Una de las grandes preocupaciones que tiene hoy la ciudadanía es la desocupación. Acá en la zona del conurbano aumenta el boleto de colectivo, el 6% ahora. Un boleto de colectivo sale 1.300 pesos para un viaje de un par de kilómetros. Entonces, bueno, evidentemente dicen que la inflación es del 1,6, dicen un montón de cosas. Nosotros creemos que hay una realidad que no se está contando y que creo que ahí nosotros tenemos una misión como militantes, ¿no? Como militantes políticos, más allá, y acá lo digo con total sinceridad, más allá del cierre de las listas, mañana estaremos muy atentos a ver si podemos tener mayor grado de representatividad del que vamos teniendo con estos cierres locales, pero más allá de cómo cierren las listas, yo creo que nosotros tenemos que hacer una enorme labor de militancia, una enorme labor de compromiso militante social y colectivo, de poder ir casa por casa, escuela por escuela, fábrica por fábrica, universidad por universidad, y explicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando con este modelo, que como bien dijo Cristina, ¿no? En su momento, es un modelo que tiene fecha de vencimiento, es un modelo que es un yogur, dijo ella, que tiene fecha de vencimiento, nosotros lo sabemos, pero bueno, a veces la fecha de vencimiento puede ser más extensa de lo que nosotros deseamos y a veces nosotros como militantes de la política tenemos que irrumpir en el escenario para generar esos quiebres y esos análisis en la sociedad que permitan también torcer los destinos de este modelo psicotizante, a veces le decimos fascista, antidemocrático, antipopular, que hay que sacarlo del gobierno lo más rápido posible, y me parece que esta posibilidad de las elecciones de mediano plazo va a ser una pulseada. Bueno, vamos a ver cómo termina esa pulseada, porque si esa pulseada termina mal para el campo nacional y popular, seguramente ellos tendrán una ofensiva para ir adelante con sus políticas de regresión, con sus políticas antidemocráticas, con su política de cierre de espacios de lo público y de lo común. Y bueno, y entonces habrá que trabajar mucho más duro para que en el 2027 esta gente no gobierne más el país, ¿no? Seguro. Bueno, ¿crees que este modelo de alianzas de Fuerza Patria que se ha logrado allí con todos los componentes es trasladable al resto de las provincias donde tenemos partido solidario? ¿Es emulable? ¿Es posible? Yo lo que creo que, bueno, acá hubo un proceso de unidad de cara a una situación compleja, que es la situación de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos un gobernador que de alguna manera es quien resiste la política pública nacional, ¿no? Lo decían hace un rato ustedes, el padrón electoral de la provincia es el 40% del padrón electoral nacional, con lo cual todos seguramente estarán mirando cómo termina el cierre de las listas mañana y cómo será ese camino de cara a septiembre y a octubre. Yo decía en una reunión
de esta unidad, allá en la sede del PJ, en la sede nacional del PJ, decía, frente a los compañeros y las compañeras que componen este Frente Fuerza Patria, todavía no se llamaba Fuerza Patria, decíamos la importancia de pensar en una unidad a septiembre y a octubre, ¿no? Porque si la pensamos en dos partes, eso nos puede traer una complicación. Y en esa unidad me parece que ahí hay una posibilidad. Ahora, ¿qué es lo que tendría que pasarnos en términos nacionales de cara al 2027? Y bueno, yo creo que hay todavía conversaciones ausentes con algunos gobernadores de la República Argentina. Hay conversaciones ausentes con muchas fuerzas políticas de la República Argentina que también están resistiendo a este gobierno nacional, con los movimientos sociales que también están resistiendo a este gobierno nacional. Y yo decía hace un rato, ¿no? Tratar de, que no es fácil, no es una tarea fácil, pero tratar de enhebrar cada una de las luchas de las distintas provincias, de las distintas jurisdicciones. Sabemos la complejidad que tienen muchas provincias para pagar el aguinaldo, la han tenido porque no hay presupuesto, porque no hay partidas trasladadas a las provincias y porque la billetera de alguna manera ordena el accionar político después en términos generales. Pero yo creo que hay una crisis profunda, hay una crisis de representatividad en este gobierno, hay una crisis de algo que tienen atado con alambre, que es el modelo económico y que no les termina de cerrar ni a ellos ni a nosotros como pueblo. Y entonces creo que el camino es ese, ¿no? Seguir construyendo la unidad, se puede llamar de la misma manera, pero lo importante es que todos los sectores sientan que están representados en términos culturales, en términos políticos, en términos ideológicos, con esa propuesta que realmente enamore a los argentinos, le dé un sentido de esperanza y podamos ganar las elecciones de cara al 2027. Con jubilado y discapacidad se logró una especie de unidad o de acuerdo entre los gobernadores. ¿Crees que eso tiene futuro hacia adelante para encarar estos temas tan difíciles de los que vos estás hablando, o fuera de estos dos temas que es muy difícil estar en contra, no hay posibilidad de que esa cohesión de gobernadores siga creciendo? Mirá, yo creo que a veces la política es incierta, ¿no? A veces, como suele decir el dicho, a veces una chispa incendia el bosque. Y uno no imaginaba que eso podría llegar a ocurrir. Yo lo que creo que acá el tema jubilados es un tema transversal a toda la sociedad, y el tema discapacidad es un tema transversal a toda la sociedad, ¿no? Hay que encontrar esas transversalidades o esas diagonales que de alguna manera interpele a toda la ciudadanía. Bueno, en estos dos casos la pudimos encontrar. Bueno, el desafío para los que pensamos, para los que actuamos, para los que militamos en la política, es encontrar esos ejes que puedan ser puntos de acuerdo. Pero a veces aparece algo inesperado, algo que irrumpe inesperadamente y que se transforma en la centralidad de todo ese punto de acumulación, ¿no? Y se expresa esa acumulación. Bueno, habrá que ver, hay que estar atento, no hay que distraerse, y seguir en la búsqueda, ¿no? Yo creo que mientras las luchas estén en las calles, mientras el pueblo esté en la calle, y esas luchas no dialoguen entre sí, bueno, va a ser más complejo ese camino. Pero no hay que perder la calle, no hay que perder los espacios de lucha y de unidad, y hay una unidad por abajo mucho más potente que la que uno ve por arriba a veces en los entramados de las conducciones políticas. Y también eso me parece que hay que respetarlo y cuidarlo mucho. Yo creo que las y los compañeros que habitamos el territorio tenemos que fortalecer esas unidades por abajo para también de alguna manera mostrar a las dirigencias, a nosotros que somos los dirigentes provinciales o nacionales de nuestras propias fuerzas políticas, que hay una voluntad, ¿no? Que es una voluntad de vencer, una voluntad de defender lo que se ha logrado y lo que se ha conquistado, y que ahora lo estamos viendo como que lo vamos perdiendo, ¿no? Lo vamos perdiendo día a día, y que todavía parece que no podemos despertar de esa pesadilla en la que estamos, y en ese laberinto en que estamos sometidos, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí hay una buena posibilidad para que la dirigencia pueda analizar políticamente en clave de categorías políticas, bueno, cuáles son esos elementos que pueden unificarnos más allá de poder juntarnos para un proceso electoral.
Clarísimo. Muchísimas gracias, Carlos. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición. Si quieren, después nos veremos pronto para contar cómo terminó este entramado complejo que es el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Así es, despedimos ya a Carlos. Muchas gracias por esta entrevista. Tenemos un comentario aquí en el chat de Carlos Girado. Dice, muy claro en todos los temas abordados. Gracias, Carlos. Vamos cerrando. Agradecemos enormemente la palabra de tu persona, del presidente del Partido Solidario Provincia de Buenos Aires. Y seguramente estaremos charlando después de las elecciones, estaremos haciendo un análisis de todo esto que ahora un poco tratamos de vislumbrar hacia futuro, hacia otros años. Sí, yo tomo esto que dijo Carlos, que podemos hablar una vez que se cierren las listas, porque hay una expectativa enorme por lo que pasa en Buenos Aires, así que te lo vamos a agradecer enormemente si es posible hacerlo. Sí, sí, a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nos encontramos siempre. Enorme abrazo, muchísimas gracias. Abrazo para todos.